¿Qué tal, amigos? Les traigo una noticia importante que todos deben escuchar, especialmente y obviamente los jubilados del Seguro Social. Desde el Congreso de Estados Unidos existen varios proyectos de ley, tanto como beneficios como recortes. Y ese es uno de los temas más difíciles que debemos hablar. Y es que el Congreso de los Estados Unidos está considerando recortes al Seguro Social, y eso es una realidad. En este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a analizar en detalle cómo estos recortes podrían afectar tus beneficios y qué acciones puedes tomar para prepararte ante esta situación. Y lo peor de todo es que no se trata de un solo tipo de recorte, son varios proyectos, los cuales vamos a mencionarte uno por uno. Es momento de estar alerta, prepararnos, tomar medidas para proteger nuestra seguridad financiera. No dejes pasar esta oportunidad de estar informado y preparado para cualquier cambio en la situación financiera de los jubilados. Recuerda darle clic al me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir las últimas actualizaciones que traemos en diferentes temas que son de tu interés. Pues así es, señores, recortes al Seguro Social. Las propuestas de 3 políticos que podrían reducir tus beneficios ya mismo desde el Congreso. La carrera presidencial de este año 2024 se está perfilando como una repetición del año 2020, cuando el presidente Joe Biden, como en aquel entonces claro favorito para ser el candidato demócrata, y el expresidente Donald Trump, como también un gran favorito para ser nuevamente el candidato republicano. Ambos candidatos, pues en ese momento prometieron no recortar los beneficios del Seguro Social, lo que en teoría significa que los beneficiarios del Seguro Social no tenían de por qué y por nada de qué preocuparse. Pero todavía hay algunos comodines en juego que podrían cambiar el panorama. El futuro del Seguro Social es uno de los temas que se ha convertido más candentes en esta nueva campaña presidencial 2024. Y todo tiene un motivo. Es el inminente déficit de financiación, el tema más esperado y más hablado en este año, ya que se espera que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y sobrevivientes del programa supuestamente se quede sin dinero en la próxima década. Todo esto dejaría el Seguro Social únicamente dependiendo de los impuestos sobre la nómina. Actualmente esos impuestos cubren solo alrededor del 77% de los beneficios. Pues bueno, los votantes tienen una idea general sobre la posición que tiene cada candidato en materia del Seguro Social. Por ejemplo, Biden ha propuesto un plan de 4 puntos que está fuertemente orientado a recaudar más ingresos a través de impuestos más altos sobre la nómina. Y esto pues afectaría principalmente y únicamente a las personas con altos ingresos que pueden depender de sus ahorros para la jubilación para sobrevivir. Luego tenemos a Trump, el cual ha dicho que no tiene planes de tocar el Seguro Social, si es que obviamente regresa a la Casa Blanca. Pues el año pasado él afirmó que bajo ninguna circunstancia los republicanos votarían por recortar un solo centavo tanto del Seguro Social como del Medicare, los programas más populares para los adultos mayores. Pero todavía hay algunos políticos que podrían tener voz y voto en las reformas del Seguro Social, que podrían de algún modo recortar los beneficios en algún momento en el futuro. ¿Cuáles son estos? El primero es Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur. Es la última retadora republicana que se opone a Trump en lo que no hace mucho era un campo abarrotado. Las propuestas de Haley para reformar el Seguro Social incluyen aumentar la edad plena de jubilación para los estadounidenses más jóvenes que están entre los 20 y 30 años, sin tocar los beneficios para los beneficiarios actuales del Seguro Social y aquellos que se acercan a la edad de jubilación. Recordemos que también ha propuesto recortar o eliminar los beneficios para los estadounidenses ricos. Luego tenemos al representante Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, el cual tiene pues una larga historia de hostilidad hacia el Seguro Social y el Medicare.
Como presidente del Comité de Estudios Republicano del 2019 a 2021, Johnson publicó presupuestos que incluían $750 millones en recortes al seguro social. Y es que la influencia de Johnson en el seguro social podría ampliarse considerablemente si los republicanos obtienen el control del Senado y de la Casa Blanca en las elecciones de este año 2024. Por ahora, el portavoz tiene poco poder en lo que es política del seguro social, porque incluso si propusiera recortes, sería poco probable que obtuviera la aprobación del Senado o de la Casa Blanca debido a su historial. Y luego tenemos al representante Kevin Hern. El papel principal de Hern en este debate sobre el seguro social es que es el presidente del Comité de Estudios Republicano de la Cámara de Representantes, la cual consta de 176 miembros, y esta misma, que el año pasado aprobó un plan fiscal que aumentaría del mismo modo y gradualmente la plena edad de jubilación ahora hasta 69 años para personas mayores que cumplan 62 años hasta el año 2033. La plena edad de jubilación, como bien sabemos, y actualmente es entre 66 o 67 años. Todo varía dependiendo de tu año de nacimiento. Pero para todos los estadounidenses que nacieron después de 1960, esta plena edad de jubilación son 67 años. Pues bueno, como podemos ver, tenemos 3 propuestas, aparte de Biden y Trump, sobre el seguro social. Biden supuestamente quiere mejorar el seguro social, mientras que Trump afirma que no tocaría nada, ni recortes, ni beneficios. Y luego tenemos otras 3 propuestas que recortarían de algún modo o perjudicarían de algún modo los beneficios del seguro social. Pero esto no es todo lo que traemos, no todo es malas noticias, porque aparte de esto también existen otros proyectos de ley que estos sí mejorarían el seguro social, y queremos mencionarte 2 de ellos. 2 que más que seguro ya los conoces, pero es bueno siempre recordar un poco esto. El primero es la nueva ley 2100. Se trata del representante John Larson, el demócrata por Connecticut, el cual pues ha revivido este proyecto de ley, anteriormente conocido como el Seguro Social 2100. Un fideicomiso sagrado con un ajuste al ajuste por costo de vida que está destinado a proporcionar una mayor amortiguación de la inflación. Esta legislación, reintroducida el 12 de julio del 2023, aplica el impuesto sobre la nómina a los salarios anuales que sean superiores a $400,000 y amplía el impuesto sobre la renta neta de inversiones. Prácticamente ataca a los ricos. La versión nueva de este año del HR 4853, esta es la nomenclatura de la ley 2100, adopta un nuevo enfoque en el cálculo del COLA del Seguro Social. Versiones anteriores del proyecto de ley de Larson vinculaban el COLA anual a los índices de precios al consumidor para las personas mayores, no el que actualmente se utiliza. Sin embargo, surgieron preocupaciones allá por el 2021 al 2022, cuando el precio de los productos derivados del petróleo se dispararon a niveles récords. Eso llevó a que el CPI llegue a niveles más altos que el CPI que buscaba John Larson, y este pues pagó un COLA más alto que el que habría pagado el CPI. Eso, con esa razón, hizo que muchos se detuvieran a repensar la idea. Bueno, esta nueva versión de la Ley 2100 del Seguro Social resuelve ese problema al estipular el mayor entre los 2 tipos de índice. La Liga de Ciudadanos Mayores afirmó que apoya firmemente esta legislación, ya que rediseñaría los beneficios del Seguro Social para proporcionar ingresos más adecuados del Seguro Social y al mismo tiempo va a extender la solvencia del programa por lo menos 32 años. Y luego de esto tenemos la propuesta por parte de Bernie Sanders, una propuesta de $2,400 extra en cheques anualmente. El 13 de febrero del año 2023, el senador demócrata Bernie Sanders volvió también a presentar formalmente la ley de expansión del Seguro Social al Congreso, pero esta vez contó con mucho más apoyo por parte de sus colegas legisladores, los cuales impulsaban la iniciativa. La ley de expansión de seguridad social fue reintroducida por primera vez el 9 de junio
del 2021 o 2022, si no me equivoco. Del mismo modo por Sanders y junto al representante estadounidense Peter DeFazio. Según los términos de este proyecto de ley, cualquier persona que actualmente sea beneficiario del Seguro Social o que cumpla 62 años hasta el año 2023 o hasta ahora 2024, en el caso de que se apruebe, recibiría $200 adicionales en cada cheque mensualmente. Es decir, los beneficiarios del Seguro Social podrían obtener $2.400 en total adicional al año, tan solo en beneficios, si es que este proyecto de ley lograra la aprobación. Algo que las personas mayores sin duda van a agradecer, ya que la inflación elimina sus aumentos anuales por el COBLA. Si bien la introducción inicial de esta medida, el pasado 9 de junio del 2023, ha permanecido inactiva, Sanders y una nueva coalición de partidarios, incluido la senadora Elizabeth Warren y los representantes Jan Schakowsky y Val Hawley, renovaron el interés en medio de estos nuevos rumores de recortes propuestos al Seguro Social. Mientras Estados Unidos la última vez estuvo enfrentando la crisis del techo de la deuda. El último borrador de este proyecto de ley también proporciona un camino a seguir para el programa que carece de los fondos suficientes, asegurando que las generaciones futuras, los jóvenes, puedan también recibir beneficios hasta el año 2096, gravando impuestos a los que ganan más en el país, otra vez a los ricos. Según un comunicado de prensa por parte de la oficina de Bernie Sanders, esto se hará todo sin aumentar los impuestos un solo centavo en más del 93% de los hogares estadounidenses que ganan $250,000 o menos al año. O sea, va a dirigir muchos beneficios sin tocar ni aumentar impuestos a los pobres, a los clase media o moderados, y va a atacar únicamente a los más ricos.